Adorni ayer a la mañana, al mediodía, habló un poco de todo, pero sobre todo en el final de la conferencia me parece que hay un dato importante que confirma que el gobierno va a enviar un proyecto en el que palabras más, palabras menos, y hay que ver la letra chica, pero se va a sancionar a aquellos funcionarios que no terminen cumpliendo con el déficit cero. Tenemos el audio de Adorni, tal vez un poquito largo, pero hay algunos puntos importantes e interesantes para escuchar lo que decía. Por último, y tal como anunció el presidente de la Nación en cadena nacional, contarles que en las próximas horas se va a estar enviando al Congreso el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Esta normativa tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal. Entre sus principales puntos, establece que el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios. En el caso de las prórrogas presupuestarias, deberán mantener como mínimo un resultado también equilibrado. Además, se prohíben los gastos extrapresupuestarios. Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados. También se establecen los principios de disciplina legislativa e informes de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos. Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto. Aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley. Se van a incorporar al Código Penal nuevas figuras destinadas a este fin. A ver, lo de los funcionarios lo puedes hacer. Sí. No creo que el Congreso te vote una ley. Yo tampoco. Donde les prohíben a los diputados votar o a los diputados y senadores votar cualquier proyecto o cualquier presupuesto con déficit. Sí, difícil eso. No. A mí me parece que la idea general es un poco lo que venimos hablando y pidiendo. En general, ayer lo charlábamos, pero lo que pasa charlábamos es que un poquito con Cristian Ritondo. A los legisladores no le importa nada. Por entonces, eso, debería importarles. No le importa. Claramente. Entonces no van a aprobar un proyecto así. No lo van a aprobar. Lo que sí vos podés mandar un proyecto, a ver, vos podés mandar un presupuesto equilibrado o con superávit. Podés obligar a que el Ejecutivo, por ley, pueda, por supuesto que pueda llegar otro Ejecutivo y capaz que lo cambia, pero digo, podría llegar a presentar un proyecto de ley y que se convierta en ley donde el Ejecutivo está obligado, pero después llega al Congreso y el Congreso hace lo que hace este Congreso. Igual, a ver, más allá de que se apruebe cualquier o no, cosa con tal de minar al gobierno de turno. Más allá de que se apruebe o no, porque es muy difícil que se apruebe en los términos. Así como está, no. En los términos del plantea el gobierno es prácticamente imposible. El kirchnerismo ya lo advirtió. Obviamente el kirchnerismo no va a estar de acuerdo con esto. Nunca. A nivel legislativo y a nivel discursivo tampoco. Me parece a mí que está bueno que el gobierno insista con el tema de déficit cero, que mantenga ese mensaje, que lo tenga como una especie de leitmotiv constante, porque le ha rendido mucho y aparte porque es necesario también. Lo que es increíble es que hay un sector de la política que yo entiendo, de vuelta, entiendo que hay un sector de la política, kirchnerismo, parte del peronismo, que no le gusta no estar en el gobierno y siempre trata de minar y de hacer explotar por los aires al país cuando no están en el gobierno. Ahora, ¿cómo justificás que vos no querés limitar un presupuesto que esté en equilibrio o superávit? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación lógica de que vos vayas siempre por un presupuesto en déficit? Y que tengas que emitir y que tengas que colocar deuda. Bueno, pero ellos creen. ¿Cuál es la explicación? Ellos creen en esa receta. Que la emisión no genera inflación. No, está bien, pero eso es lo que... No lo creen, eso lo dicen. No lo creen. Kicillof, yo creo... Te digo, Kicillof... Yo tuve clases con Kicillof hace muchos años, cuando el profesor era profesor universitario. Él decía, es una locura de los monetaristas eso, que la inflación se explica por la emisión monetaria. Así terminaron con el 200% de inflación. Es verdad, y hay otra cosa. Muchos creen que la inflación no está tan mal. No está tan mal. Capaz 200 les parece mucho. Es verdad lo que dice Darío, que tal vez Kicillof de una mirada técnica, universitaria, es solamente Kicillof. Sí, el resto estoy de acuerdo con Antonio. Ni la misma Cristina Kirchner. Es como ya lo compró. Ese discurso. Cristina Kirchner sabe perfectamente lo que genera inflación y no lo que pasa es que le sirve para hacer populismo barato, pero ¿con qué argumento vos votás algo para generar déficit?
es inentendible. El único argumento es andá y dañá todo, si no, no se entiende. Yo no subestimaría el nivel de, yo diría, enajenación cuando se trata del manejo de la economía. Yo no creo que todos estén tan convencidos de lo que Yo dicen. creo que es populismo puro. Puede ser que Kicillof lo crea internamente, en su convicción lo crea en serio. El resto, la mayor parte de Kicillof sabe que es un desastre lo que hacen y no les importa, porque dice, yo está bien, tengo inflación, emito, creen que la sensación que tiene la gente de recibir todos los meses un sueldo. Claro, bueno, pero saben perfectamente que están destrozando todo. ¿Vos te crees que Sergio Massa no sabía que venía haciendo pelota todo con la emisión? Jodamos, ¿no? Sabía perfectamente. Lo sabía Cristina Kirchner, lo sabía el segundo de Sergio Massa, que ahora no me acuerdo cuál era el economista, Rubinstein. Lo sabía Guillermo Michel, otro de los tipos importantes. Sabían perfectamente. Lo que pasa es que estaban haciendo política, entre comillas, en un año electoral, pero sabían que después, si llegaban a ser gobierno, tenían que empezar a cortar. Sí, la verdad que el último año del kirchnerismo con Alberto Fernández, que Alberto Fernández no existía, pero es verdad lo que vos planteás, eran todos bien conscientes de lo que se estaba haciendo. Sí, sabían perfectamente. Yo lo que digo es, la verdad que con no ese había criterio mucho ideológico ahí. Suponete que no entonces oportunismo. pierde el gobierno Milei en 2 años y asume un gobierno, digamos, de este perfil. ¿Ustedes creen que entonces va a mantener en orden las cuentas? No. Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. No, pará. Pero, no. Yo creo ¿Cuál que es la diferencia? No la van a mantener en orden. No, pará. ¿Cuál es la diferencia? Se van a encontrar un país con equilibrio superávit fiscal, con tarifas saneadas, o sea, van a poder venir a hacer un desastre. No está bien, pero pará, que seguramente, que este es el gran problema, seguramente la gente no lo va a percibir de entrada, claro, porque como ya todo lo importante, lo duro, lo viene haciendo este gobierno, hasta que a los 2, 3 o 4 años vuele todo por los aires otra vez. Hay algunas cuestiones igual que la gente ha empezado a entender y que se han instalado. Digo, no te digo que técnicamente lo entiendan, pero la idea de déficit cero yo creo que entró, ¿eh? Pero, o de no gastar lo que no tenés. La gente ¿Por qué te crees que están tan desesperados? Porque es el mejor momento que pueden tener para voltear al gobierno, pues se encuentran con todo saneado. Pero bueno, así llegaron al país. Bueno, señor Darío. Bueno, te llevo a Polonia. 6 de octubre. Esto es un poco lo que se preguntaban ayer muchos empresarios en el CICIP, y también el viceministro de Economía, Daza, ayer habló del tema y dijo: estamos muy cómodos con el esquema cambiario y este esquema cambiario va a continuar. Tenemos un gráfico para ver lo que estuvo pasando en los últimos días, casi te diría en los últimos meses. No sé si te acordás de aquel informe de JP Morgan en el que dijo en junio, tomen ganancias los que estén haciendo carry trade. Bueno, desde ese momento en junio vemos que el dólar, tanto el oficial como el MEP, que es lo que estamos viendo en el gráfico, desde ese momento de junio empieza a superar el promedio de las bandas. Recuerden que tenemos un piso y un techo y venía estando por debajo del promedio, y desde el informe de JP Morgan empezó a ubicarse por encima del promedio. El 10 de julio tuviste la eliminación de las LEFI y ahí es donde empieza a tomar, que realmente se empieza a acercar al techo de la banda. ¿Qué ven muchos agentes, Antonio? Las bandas avanzan al 1% mensual, pero la inflación todavía no llegó al 1% mensual. Claro. Entonces las bandas se te van apreciando. Bueno, por eso se empieza a conversar de qué puede pasar con el esquema. ¿Qué explicaba ayer el viceministro de Economía y cuál es un poco el plan? Claro, si vos dejás de tener incertidumbre política, eso directamente te afecta sobre las tasas de interés hacia abajo. Total. ¿Cómo? ¿Cómo es ese traslado de, por ejemplo, un buen resultado electoral para el gobierno y las tasas de interés? Directamente tenés una licitación y podés empezar a bajar las tasas y también eso te baja mucho la demanda de dólares. Bueno, es que vos podés pensar, está bueno explicarlo, si vos tenés liberada la incertidumbre política porque el gobierno tiene un buen resultado, las tasas te bajan. Vos decís, bueno, pero entonces si me bajan las tasas voy al dólar. No, seguramente vayas a otros activos, a bonos o a títulos, o decidas invertir. Eso, y además hoy tenés mucha demanda de dólares, que es la típica dolarización de carreras que en todo año electoral en Argentina históricamente ocurrió. Entonces ahí ya tenés un factor que te está demandando dólares, se te desactiva. Entonces eso es un poco lo que explicó ayer Daza, el viceministro de Economía. Por eso dijo, nosotros estamos cómodos con el esquema cambiario, pero a la vez, viendo un poco este gráfico, hay muchos agentes de la economía que dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Hoy el principal fijador de expectativas es la política, los resultados políticos. Bueno, permiso, lo voy a buscar al señor Emiliano.
Sí, actualizamos. Objetivo de un cartel narcoterrorista. Así definió la vocera de Donald Trump, Caroline Leavitt, a Nicolás Maduro. Le habían preguntado en conferencia de prensa si estaba dispuesto Trump a usar todo este despliegue que estaba habiendo en el Caribe Sur con por lo menos 8 buques militares, con un submarino nuclear también incorporado, si estaba dispuesto a utilizar todo ese despliegue para hacer algún ataque directo contra el régimen de Nicolás Maduro. Leavitt dijo: yo no puedo responder en nombre del presidente por una operación militar, pero esta es la realidad. Es un líder fugitivo de un cartel narcoterrorista que debe ser llevado ante la justicia de Estados Unidos. Es importante esta definición, porque marca el encuadre para eventualmente justificar algún tipo de operación. Escuchémosla. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country, and it is the utmost responsibility of this president and this administration to prevent the illicit flow of drugs into our country and to protect citizens from those deadly poisons. ¿Va a haber una invasión? ¿Esto es lo que está queriendo decir o está queriendo implicar? No, nadie cree realmente que pueda haber una invasión porque no está el despliegue militar suficiente para las características de una invasión, además de lo que implicaría en términos de costos para Estados Unidos. Ahora, ¿eso significa que todo esto es humo? ¿O puede haber algún tipo de operación intermedia, algún tipo de ataque aéreo? Me parece que hay que estar atentos a esto último. Aéreo bastante impresionante que se produce en Radom, ¿no? Radom, exactamente. Mañana iba a empezar el Radomer Show, impresionante, terrible, terrible. El momento en que este piloto de exhibición, que iba a estar participando, insisto, mañana y pasado, que es el Radomer Show, que es el evento de exhibición aérea más importante que tiene Polonia, y este avión F-16, que estaba en una maniobra... ¿Se murieron? Sí, estaba, era un piloto que estaba, uno salió estaba allí, no llega a eyectar. El problema es que no llega a eyectar. Hizo el flare muy cerca del piso. No sé por qué, porque claro, quieren hacerle algo muy impresionante, que es pasar, si podés, a 50 pies o menos. Exactamente, de forma rasante. Sí. No, pero sí, hiper rasante esto, pues estaba para pasar a 1 metro del... Por eso no hay eyección, digamos, porque claramente había un intento de... No hay falla, entonces tampoco, digo, hay un error directo de... No, todo apunta a un error del piloto, digamos. Todo apunta a un error del piloto, no hay ningún... Obviamente, para hacer todo el estudio de lo que pasó con el avión, faltan varios días. Pero algunos explicaban que el F-16 que usa la Fuerza Aérea de Polonia tiene lo que se llaman tanques conformales, que son tanques de combustibles que no están ubicados en el lugar tradicional de los aviones de combate, que por ahí es debajo de las alas o debajo del fuselaje, sino que están más en un costado, que es algo que les da más autonomía, pero que les quita cierta maniobrabilidad. Bien, el piloto que estaba haciendo eso. ¿Eh? El piloto que estaba haciendo eso no es la primera que lo hace. No, por supuesto que no. Pero quiero decir que esta modificación que tienen estos aviones los hace por ahí para tareas, sobre todo para misiones que son a mayor distancia, porque les da mayor capacidad de carga de combustible y por lo tanto más autonomía. Ahora, una ventaja, pero una dificultad para maniobras. En general, los accidentes que se producen en las exhibiciones aéreas son estos, ¿eh? Son un loop que no logran... Totalmente, bueno. Van a una pasada muy rasante y... Van muy al límite, muy al límite. Sí, pero son más esta clase de accidentes. Sí, alguna vez vimos cuando van en escuadrón, que por ahí se terminan tocando uno con otro. Hay un accidente muy famoso en una exhibición en Inglaterra, me parece, en la década del 80, donde choca y uno de los aviones se da vuelta y cae sobre la gente. Fue una masacre en ese momento, pero está... Pero tremendo. Aparte, tanque de combustible, estaban completamente llenos. Entonces,
¿Lo paso Emiliano entonces? Me dice Lucrecia de acá con Valeria. ¿Qué pasó? No, no te vio. Este es el mismo blef que de Venezuela que vimos ayer. ¿El mismo blef en qué sentido? Porque ordena militarizar, pero no es contra Venezuela. Es para actuar en común contra el narcotráfico. Claro. Por eso es el mismo blef. Sí, Colombia con Petro en contra del narcotráfico. Totalmente, sí. Forma parte de un intento de Gustavo Petro de querer fortalecer el discurso de Maduro. Es lo mismo, claro, lo mismo que vimos ayer del ejército de Venezuela. Es exactamente lo mismo, es una maniobra deliberada del gobierno de Gustavo Petro para fortalecer al gobierno de Maduro, mostrando que Maduro está combatiendo el narcotráfico, porque parte de la estrategia con la cual Maduro está respondiendo a Estados Unidos es haciendo toda una serie de significaciones de que ellos no son narcotraficantes, de que están incautando un montón de droga y, entre otras cosas, dijeron, bueno, militarizamos la frontera con Colombia, 15.000 soldados desplegamos, y ahora Petro dice, sí, efectivamente nosotros con el gobierno venezolano estamos controlando muy bien el narcotráfico y por eso además, para reforzar esto, ¿no? Mirá las cifras, es incomprobable. Por supuesto. Capaz que son 1000. Por supuesto, lo que importa acá es otra declaración claramente respaldando al régimen de Maduro. Esto es lo central, ¿no? Y básicamente con una línea que incluso va en contra de lo que plantea la propia inteligencia colombiana, porque él, obviamente, ¿qué dice el gobierno estadounidense? Nosotros estamos yendo contra el cartel de los soles, ¿no? Como llaman al grupo criminal que lidera Maduro y sobre todo Diosdado Cabello. Petro dijo ayer, el cartel de los soles no existe. Al mismo tiempo que Petro decía, el cartel de los soles no existe, se conocía un informe de inteligencia de Colombia, que se filtran los medios, donde habla en detalle de cómo funciona el cartel de los soles. ¿Es así el sombrero? Es un sombrero típico de la Guajira ese. ¿Sí? ¿Con un ala levantada? Sí. O sea que tenés que ir siempre con el sol del otro lado. Bueno, siempre tenés que caminar en los mismos horarios de un lado, sí. Bueno, igual viste que lo más importante para el sol es la parte delantera. No, el costado también, sí. ¿Pero viste que el gorrito con visera... Que te pega acá. El gorrito con visera, que solamente cubre hacia adelante, te cubre bastante bien. Te cubre para mirar, pero la cabeza no te la protege. El sombrero te cubre cuello también. Todo. Por ejemplo, podrías tener una quemadura en la oreja. Tranquilamente. Es verdad, es verdad. Tenés que caminar siempre por el mismo lado. Bueno, en rigor... Yo no sé si no es igual, no creo que sea igual delante y detrás, habría que ver. O por ahí te lo puedes dar vuelta. No, pero si lo estás usando así, evidentemente. No, lo que te quiero decir es que capaz, si te lo das vuelta, queda del otro costado. Entonces, según cómo está el sol, quedas protegido. Puede decir que es igual el sombrero, sí. No lo descarto. Esto es para mirar bien porque hay que entender que, por un lado, Estados Unidos está tratando de armar una coalición internacional para obtener cada vez más apoyo en la ofensiva que está haciendo contra Maduro. Ahí suma Argentina, suma Ecuador, suma Paraguay. Pero del otro lado, hay dos actores muy importantes que juegan para Maduro. No se puede esto descartar, digo. Colombia, con lo que implica Colombia teniendo la frontera, y Brasil. Tuvieron una conversación... No, pues Maduro no. Maduro sigue en el poder hoy y robó la elección por Petro y Lula da Silva. Totalmente. Si no, no hubiera podido. Tuvieron ayer una conversación. El canciller de Lula, Mauro Vieira, y el canciller de Maduro, Iván Gil, y sacan un comunicado conjunto. Lo publica solo la Cancillería venezolana, pero no lo desmiente la Cancillería brasileña, donde dicen, rechazamos conjuntamente la agresión de Estados Unidos contra América Latina. Es decir, Lula diciendo... no es contra América Latina. No es contra América Latina, es contra un grupo de criminales que están violando los derechos humanos y que se están enriqueciendo, digamos. Entonces, bueno, eso también limita la capacidad que pueda tener Estados Unidos de actuar, y es clave para que Maduro siga en el poder, para que Diosdado siga en el poder. Bueno, es algo para tener en cuenta, ¿no? Llamó un poco la atención un comunicado que saca el gobierno francés para los hospitales, hablando de prepararse para la guerra. A ver, va en línea en otras cosas que venimos viendo que vienen desde Europa, que es anticiparse a un posible escenario de guerra de aquí a 2026. Esto no significa que estén diciendo va a haber una guerra, pero lo que están diciendo es puede haber una guerra. Y como puede haber una guerra hay que estar preparados. Está claro que tenés una hipótesis cierta de conflicto, si no mandás a preparar a... Sí, sin duda. Europa está trabajando bajo la hipótesis de que Rusia es una amenaza para Europa y de que Rusia, después de Ucrania, puede seguir atacando a los países europeos, o bien que Europa puede involucrarse mucho más decisivamente en la guerra en Ucrania y que por eso hay que tomar medidas. Porque en concreto de lo que se habla es de preparar a los hospitales franceses para recibir
a entre 10.000 y 50.000 soldados heridos, a un despliegue que les permita tener la capacidad de recibir a 100 soldados por día durante 180 días, es decir, 100 soldados nuevos que estén ingresando heridos en un lapso de 180 días, a construir equipos y hospitales de campaña, obtener la flexibilidad para poder armarlos rápidamente, por ejemplo, en aeropuertos o en bases aéreas donde puedan venir soldados heridos. Esto en parte tiene que ver con una hipótesis y una idea que está hoy presente en algunos líderes europeos, que es la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Hay hace tiempo una idea que es no ir directamente a combatir contra las tropas rusas, pero que haya una suerte de refuerzo del ejército ucraniano, donde podría haber tropas europeas en la retaguardia en Ucrania, pero imaginemos del lado centro-oeste, es decir, donde no están dando las batallas, con la idea de liberar soldados ucranianos para que puedan ir al frente. A mí, sinceramente, me parece todo un disparate. ¿En qué sentido? Yo no me imagino cómo pueden terminar soldados europeos en territorio ucraniano, porque Estados Unidos me da la sensación que no lo permitiría nunca, porque Rusia no permitiría nunca que esto suceda, y creo que Estados Unidos en esto va a ser muy claro. Pero, como esta idea está presente hoy en el liderazgo europeo, avanzan estos preparativos. Después de lo que fueron las elecciones históricas en Bolivia, porque marcaron el fin del liderazgo de este señor, de Evo Morales Ayma, que no solo no pudo competir, sino que no pudo impulsar a ninguno de sus candidatos. No va a haber, después de la segunda vuelta del próximo 19 de octubre, un candidato del MAS. Y eso va a ser la primera vez en 20 años que va a implicar que no vaya a haber un presidente puesto por Evo Morales. Pero, ¿te acuerdan que se hablaba mucho de Rodrigo Paz, que es quien termina ganando esa primera vuelta, o quien termina más votado en primera vuelta y que es el favorito de la segunda? Algunos decían, el candidato de derecha, porque se hablaba de dos candidatos de derecha, él y Tuto Quiroga. Y acá te decíamos, de derecha no tiene nada, es un populista Rodrigo Paz. Tanto es así que Evo Morales le dio su apoyo para la segunda vuelta. Escucha. Siguen siendo revistas, pero vamos a votar por Lara. Yo me calculo por lo menos unos 12%. El voto de Paz Lara es nuestro voto. A ver, les comento. Los profesores en algunos departamentos que habían decidido, Mafre, Doria, especialmente Tuto, va a privatizar salud y educación, especialmente educación. No, nosotros somos revistas, no está Evo. Entonces, Lara creo que no va a privatizar. Podemos votar por Lara. Que nos disculpen. Siguen siendo revistas, pero vamos a votar por Lara. Así decidieron en algunos departamentos orgánicamente. Viste que hablaba de Lara, que es el candidato a vicepresidente que tiene Rodrigo Paz. Edman Lara, que es un ex policía que lo echaron después de que denunciara corrupción. Lara tenía muchas publicaciones antes de ser candidato donde era abiertamente partidario de Evo Morales. Por eso Evo Morales dice vamos a votar por Lara y no por el que en definitiva va a encabezar la fórmula, que es Rodrigo Paz. Pero esto te marca que efectivamente va a marcar un candidato opositor en caso de que gane la elección. Todo apunta a que va a terminar ganando Rodrigo Paz, pero que no va a ser una ruptura total con lo que vienen siendo los últimos años de la administración boliviana. Veremos si acá también Evo Morales está apostando a que Rodrigo Paz lo indulte o le permita mantenerse prófugo de la justicia sin buscarlo, como le está pasando en este momento.